mensaje de la semana con un ministro de su palabra. Bueno, señores, estamos ya con ustedes a través de este pequeño estudio, porque no es un estudio completo que vamos a dar, son algunos 15 o 20 minutos que estaremos hablando bajo el tema El Espíritu me hace pensativo de mi conducta. Nosotros tenemos, amén, el soplo de Dios, el soplo, amén, de nuestro Señor, de nuestro Creador, amén, que está en nosotros. Pero también nosotros tenemos el Espíritu, amén, que está dentro de nuestro cuerpo también. Nuestro espíritu, cuando oramos y ayunamos, nuestro espíritu se engrandece, nuestro espíritu puede controlar la carne. Pero cuando nosotros no oramos, no ayunamos, no buscamos la presencia de Dios, entonces básicamente la carne puede controlar y dominar. Pero ¿a qué espíritu yo me estoy refiriendo cuando yo digo el espíritu me hace pensativo de mi conducta? O el espíritu debe de hacerme pensativo a mi conducta. Bueno, cuando hablamos de conducta, estamos hablando de diferentes tipos de comportamiento del ser humano. De la manera que el ser humano reacciona, de la manera que el ser humano camina, de la manera que el ser humano se comporta dentro y fuera de la sociedad, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de su casa, dentro y fuera de su trabajo. El espíritu me debe hacer pensativo de mi conducta. Cuando yo cometo cualquier tipo de error, cuando yo hago cualquier tipo de comentario, cuando yo hago cierto tipo de mirada que no debo de hacerla, si estoy en el espíritu, si estoy agradando a Dios, si estoy orando, ayunando y dando los frutos del espíritu, inmediatamente cometo un error, el espíritu debe de hacerme pensativo de mi conducta. Cuando hablo del espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del Espíritu de Dios. Estoy hablando del Consolador. Estoy hablando del Paracleto. Estoy hablando de aquel que nos guía a nosotros a toda verdad. Si el Espíritu nos lleva y nos guía a toda verdad y en un momento dado cometemos una infracción, cometemos una aberración, cometemos un error, cometemos un pecado contra Dios y no sentimos reprensión, hay peligro. Hay un peligro de muerte. Cuando usted comete un pecado y usted no siente reprensión. Cuando usted comete un pecado y el Espíritu no te hace pensativo de tu conducta. Cuando tú cometes un error dentro de la iglesia y el Espíritu no te hace pensativo de la conducta que tú has asumido. Cuando tú no sientes una reprensión de parte del Espíritu por algo que tú has cometido, tienes problema. ¿Cómo es que hay personas que se cansan de pecar y siguen todavía en las iglesias aparentando lo que no son? Y también piensan que están engañando a todo el mundo y los únicos que se están engañando son ellos. Es un peligro cuando usted peca y no siente la reprensión del Espíritu. Una de las características principales de aquellas personas que son guiados y tocados por el Espíritu, haciéndote consciente y pensativo de tu conducta, es la fidelidad. La fidelidad. Cuando el Espíritu te hace pensativo de tu conducta, uno de los elementos principales que se manifiestan en los cristianos es la fidelidad. Amén. Fiel en las cosas que parecen insignificantes. Quiero decirte, hermanos, que la iglesia hoy en día, un gran porcentaje de las iglesias del mundo están arrastrando una convicción del mundo. Están arrastrando un deseo carnal. Están arrastrando ciertas vanidades, ciertas cosas que vienen del mundo y que vienen de la tradición, amén, del mundo de la religión, y la están arrastrando dentro de la iglesia, aunque son insignificantes, son problemáticas y son peligrosas. Y cuando el Espíritu no te hace pensativo de esas cosas insignificantes, hay peligro. Lucas capítulo 16, verso 10 al 12, dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también, amén, en lo justo también será justo.
Bueno, señores, esto lo dice Lucas capítulo 16, versos 10 al 12. Y yo hago una pregunta hoy. ¿Cambian las personas? Las personas que reciben cierto bien económico, cierto cambio de posición a nivel social, a nivel económico, cierto cambio de posición a nivel profesional, ¿pueden cambiar las personas? Me han hecho esa pregunta varias veces y yo digo, el ser humano, amén, nace y muere como nace. Quiero decir que cuando tú naces humilde, mueres humilde. Hay personas dentro de las iglesias que Dios lo usa, tienen dones espirituales y son orgullosos. Ahora, no debemos confundir los dones espirituales con la humildad, por la sencilla razón de que la palabra don significa dádiva y Dios da los dones a quien Él quiere. Pero eso no quiere decir que la persona que tiene el don es humilde. Una persona con los dones espirituales y los talentos se puede ir al infierno fácilmente predicando, y quizás las almas que se han ganado se pueden salvar y esa persona perderse al no cambiar su actitud y su conducta. Podemos ver grandes personas que comienzan cantando en las calles. Comienzan cantando en las calles, estoy hablando en el ámbito cristiano. Comienzan cantando en las calles, comienzan llamando a las iglesias para que le den una oportunidad para poder cantar. Cuando graban su primer sencillo, le piden a los pastores que le inviten para ellos, nada más para ellos promocionar su sencillo. No importando si le dan o no le dan. Mas sin embargo, cuando la persona llega al Salón de la Fama, entonces viene una palabra como resultado: se cotizan. ¿Ha escuchado eso, varón? Amén. Se cotizan. Y la cotización del predicador o del cantante cristiano es lo que hace que esa persona se manifieste y se refleje al mundo tal como es. Hay personas que dicen: oye, pero ese muchacho comía en mi casa, ese muchacho se comía el concón en mi casa, ese muchacho lo firmaron con mucho dinero y ahora ni por el barrio. No. Lo que pasa es que el dinero, la posición y la fama da poder, señores. Y hay personas que son orgullosos, pero tienen que humillarse para poder conseguir lo que quieren. Pero cuando tienen el poder de manifestarse como son, entonces se manifiesta como son. Entonces, cuando el Espíritu no te hace pensativo de tu conducta, a través de la humildad, a través de reconocer lo pecador que eres, a través de reconocer tus fallos, a través de tu serle fiel a Dios en lo poco y también en lo mucho, hay un peligro entonces. ¿Por qué hay un peligro? Porque si el Espíritu no te hace pensativo de tu conducta, entonces no andas en el Espíritu, anda en las obras de la carne. Número 2, el punto número 2, el Espíritu me hace pensativo de mi conducta y fidelidad en el trabajo, señores. Colosenses capítulo 3, verso 22, dice que los que trabajan tienen que obedecer a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Señores, ¿cuántas veces hemos visto personas que trabajan, que son compañeros de trabajo y sabemos que son cristianos cuando vamos a alguna actividad y lo vemos tocando algún instrumento o lo vemos haciendo algo en la iglesia o lo vemos en la iglesia participando y nos preguntamos y nos sorprendemos y decimos: pero tengo 5 años trabajando con esta persona y no sabía que era cristiano. Usted no tiene que decir que usted es cristiano en el lugar que usted trabaja. Su testimonio es su fruto. Los frutos hablan por sí solos. Cuando tú das fruto de arrepentimiento en tu trabajo, no tienes que decirlo con la boca que eres cristiano. Hay personas que dicen que son cristianos, pero con su comportamiento hacen todo lo contrario. Así que nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Y en nuestro trabajo, nosotros poder darle la libertad para que el Espíritu nos haga pensativo a nuestra conducta. Personas que en el trabajo hacen, hablan, cuentan cuentos, chistes, amén, raros, muy lejos, amén, de la realidad cristiana. Y luego cuando aquellos que lo escuchan
se dan cuenta que la persona que está involucrada en ese tipo de ambiente, entonces los condenan, se burlan y dicen, si así son los cristianos, si ese es cristiano, yo soy el apóstol Pedro. Si esa es cristiana, entonces yo soy la Virgen María. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios de tal manera que podamos pedirle a Dios que el Señor nos haga a nosotros pensativos de nuestra conducta cuando cometemos un error. Número 3, la persona que obedece y camina en el Espíritu debe ser fiel a sus promesas. Señores, estoy hablando de algo serio. El Espíritu me tiene que hacer pensativo a mí de mi conducta cuando yo hago una promesa. ¿Cuántos mentirosos hay dentro y fuera de la iglesia? Cuando usted haga una promesa, usted la tiene que cumplir. Es más, mira, hay religiosos que son más fieles en sus promesas que muchos cristianos que van a la iglesia. Bueno. Para todos los 21 de enero, allá en el país mío, hay gente que caminan 4 y 5 kilómetros. Y cuando están llegando al lugar donde se va a hacer la actividad, de rodillas llegan hasta el altar de esa iglesia. Y tú ves con las rodillas sangrando, botando sangre, porque le hicieron una promesa a la Virgen. Y la están cumpliendo. Mas sin embargo hay cristianos dentro de la iglesia que critican a esas mismas personas, pero prometen dentro de la iglesia y no cumplen. El Espíritu te debe de hacer pensativo de esa conducta. La Biblia me habla a mí claramente en Eclesiastés capítulo 5. Oye, hermano, Eclesiastés capítulo 5, el verso 7 dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Oye eso. El Espíritu me tiene que hacer pensativo de mi conducta. Cuando tú prometes algo, tú tienes que cumplirlo. No importa que pase lo que pase. Ah, no, que esta semana me pasó esto. No, tú prometiste. Tú no le prometiste al pastor, no le prometiste al líder, al diácono, al tesorero. Le prometiste al Señor. Por eso hay mucha gente que hoy en día se encuentran en muchos problemas. Problemas físicos, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares. Dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno. No, un día hiciste una promesa ante Dios. Porque cuando Dios nos promete, Dios nos cumple. Dios le prometió un hijo a Ana y Ana lo tiene. Le prometió uno a Abraham y Abraham lo tuvo. Le prometió uno a Manoah y a Zacarías. Lo tuvieron. Dios no falla. Nosotros tampoco debemos de fallar. Entonces el Espíritu tiene que hacernos pensativos de nuestra conducta cuando hacemos una promesa a Dios. Y no solamente a Dios. Cuando le prometemos algo a nuestros hijos. Cuando le prometemos algo a nuestra madre, a nuestro padre. Cuando le prometemos algo a alguien, debemos de cumplir por encima de lo que sea. Porque nuestra palabra como cristianos debe siempre de quedar en alto. Mateo capítulo 5, verso 37 dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Cuántos cristianos mentirosos? ¿Cuánta gente mentiroso? Mentiroso. Tienen que tener cuidado porque la Biblia dice en el libro de Juan que Satanás es el padre de la mentira. ¿Sabe? Y si Satanás es el padre de la mentira y usted es un mentiroso, usted sabe de quién es hijo. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego en Juan capítulo 14 él predicó, él explicó quién era la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces eso significa, me conoceréis a mí y yo te voy a hacer libre. Pero todo el que habla mentira no es libre, es esclavo de la mentira. Entonces el Espíritu te debe hacer pensativo de tu conducta cuando tú hablas mentira. Óigame, señores, les voy a decir algo. Hay gente que son tan mentirosos que ellos lo que hablan se lo creen. Y el mentiroso tiene un problema. Que hoy el mentiroso dice rojo y mañana dice azul porque se le olvidó la mentira que habló. Que el mentiroso debe andar con un cuaderno para apuntar todo lo que habla. Sus apuntes. El Espíritu me debe hacer pensativo de mi conducta. Cada cristiano debe de conducirse de una manera tan positiva que la gente no tenga que preguntarle si tú eres cristiano, sino decir, ese que está ahí camina como cristiano, habla como cristiano, parece cristiano, se comporta como cristiano, es un cristiano. Porque el Espíritu me hace pensativo de mi conducta. Número 5. Número 4.
Amén. Fiel en guardar lo dicho en confianza. Ay, señores. Ay, señores. La gente, mira, hay gente que hablan tanto y tienen tanta suerte. Tienen tanta suerte que cuando una persona tiene un problema, el diablo le dice, no vaya donde el pastor, que el pastor está muy ocupado. Oye, eso es el trabajo del pastor, escucharte a ti. Es el trabajo del pastor tener una respuesta de parte de Dios para ti. Es el trabajo del pastor tener una palabra de Dios para ti cuando tú tienes un problema. No es el vecino, no es el hermano, no es el bochinchero. Hay personas que te ruegan cuando te ven triste, te ruegan para que tú le cuentes, porque le gustan saber para después comentar. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser fiel en guardar lo dicho en confianza. Aleluya. Dice Proverbios 11:13, dice que el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Oye eso. Hay personas que tú le dices un secreto y nada más lo saben dos personas. Ellos y el pueblo. Ellos y el pueblo. Tú no has salido bien del lugar donde comentaste lo que te estaba pasando cuando ya están marcando, llamando a diferentes lugares para contar lo que... No. El espíritu debe de hacerte pensativo de tu conducta. Porque si el espíritu no te hace pensativo de tu conducta, entonces está fuera de Dios. ¿Qué es conducta? Conducta es comportamiento. ¿Qué es conducta? La manera de conducirme. ¿Qué es conducta? La manera de hablar. ¿Qué es conducta? La manera de yo dirigirme hacia los humanos en la sociedad. Bueno, señores, se está poniendo caliente este pequeño estudio, señores. No saben callar. Hay personas que no saben callar. De cualquier cosa arman un chisme. Pero ¿cómo es posible que el espíritu no lo haga pensativo de su conducta? Eso es algo peligroso. ¿Y alguien sabía lo que significa chisme piadoso? Chisme piadoso. Chisme piadoso es que tú vienes y le cuentas un problema a una persona y le dices, tengo problemas con mi esposa. Nos vamos a separar. Y esa persona... tú le estás hablando porque se quiere desahogar. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tú te vas, llama a otro hermano y dice, ay, vamos a orar por el hermano Luis. Tú sabes que se está diciendo. Eso significa, amén, misericordia satánica. Porque te está metiendo para lo hondo. Te está diciéndole, tú le contaste algo a esa persona y le dijiste a esa persona, te tengo confianza. La persona comienza a vociferarlo diciendo, ay, qué pena del hermano Juan, ay, qué pena del hermano fulano, tú no sabes, le pasó tal cosa. Una misericordia satánica, porque está ventilando, está sacando a la luz el secreto que tú, hermano, te dijo por confianza. El espíritu te debe hacer pensativo de tu conducta. Amén. Tenemos que hablar cuando debemos hablar y tenemos que callar cuando tengamos que callar. El espíritu me tiene que hacer pensativo de mi conducta. Si a mí me cuentan un problema, alguien confía en mí, no debo de divulgarlo a nadie. Ni siquiera a tu esposo, ni a tu esposa. En muchos lugares pasa muchísimos problemas. Porque hay gente que tienen familiares que no son cristianos. Y esos familiares que no son cristianos se enteran de todo lo que pasa en la iglesia. Porque desde que llegan a la casa comienzan a comentar todo lo que pasó. Y eso aleja a los que no son cristianos, alejan más de la iglesia. Y dice, bueno, si eso es en la iglesia, ¿qué yo voy a conseguir? Si estoy mirando lo mismo que estoy viendo en el lugar donde estoy. Punto número 5. El espíritu me hace pensativo de mi conducta, siendo fiel en las cosas que cojo prestada. Wow, ojo. Hay cristianos que cogen prestado y no pagan. Cogen prestado y no pagan. Mire, mi hermano, tenga mucho cuidado con eso. Usted cogió 50 pesos prestados y va a se lo cogió a un impío o a un prestamista. Págueselo, que lo van a poner en las 4 esquinas. Le van a tumbar, bueno, el testimonio ya está en el suelo, pero se lo van a ensuciar, se lo van a pisotear.
Cuando usted quiera levantar, no va a poder levantarse. Y esto no lo digo yo. Éxodo capítulo 22, del 14 al 15. Salmo 37, 21 dice que solo los malvados piden prestado y no pagan. Eso lo dice la Biblia. Lo puede buscar. Amén. Salmo 37, 21. Éxodo 22, 14 al 15. Dice que cuando le pida prestado una yegua a alguien, devuélvesela. Y Salmo 37, 21 dice que solo los malvados piden prestado y no pagan. El Espíritu me hace pensativo a mi conducta. Señores, hay que tener cuidado. Hay que tener con cualquier cosa, con cualquier acción, con cualquier conducta. Nosotros manchamos nuestro testimonio, manchamos nuestra conducta, manchamos nuestra credibilidad. Hay personas que nadie le cree en el trabajo. Hay personas que no le creen ni siquiera la hora. Hay personas que tú le dices dame la hora y tú tienes que mirar el reloj para saber si verdaderamente te está diciendo la verdad, porque hablan tanta mentira y se inventan una mentira tras otra en segundos. No le importa. El Espíritu no le hace pensativo de esa conducta porque está muy lejos del Espíritu. Cuando tú estás cerca del Espíritu, el Espíritu te hace pensativo de tu conducta. Hay personas completamente carnales que perseveran en el pecado y viven por años dentro de las iglesias, pecando, cometiendo pecados dentro de la iglesia, y eso no le causa ningún remordimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu se ha apartado de ellos. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel capítulo 18. Un hombre llamado Saúl, que fue ungido por Dios a través de Samuel para ser el rey de Israel. El comportamiento de Saúl, todo lo que Saúl hizo, todas las persecuciones hacia David, hasta el punto de querer matarlo por envidia, señores. Eso también existe entre muchos ministros en muchos lugares. La envidia, el celo ministerial, eso debe de hacerte pensativo de tu conducta. Que si el pastor de la esquina, Dios lo está prosperando, Dios lo está bendiciendo, Dios lo está haciendo crecer, sigue orando para que la obra de Dios siga creciendo, entonces Dios también te va a hacer crecer a ti. El Espíritu te debe hacer pensativo de tu conducta, sabiendo lo que vas a hacer. Saúl persiguió a David hasta el punto de querer matarlo. Saúl había recibido la unción de Dios para el reinado, pero los errores y sus pecados sin arrepentimiento lo llevaron a ser desechado por Dios. Y oye lo que te voy a decir hoy. Si tú haces algo y el Espíritu no te reprende. Mira, hay gente que están tan llenos del Espíritu que a veces le piden perdón a personas porque le han dicho algo pensando que lo han ofendido sin haberlo ofendido. Sin haberlo ofendido. Eso es porque esa persona está verdaderamente en el Espíritu y no quiere ofender. Entonces, el Espíritu te debe de hacer pensativo de tu conducta en todos los ámbitos de tu vida, en todo el proceder, en el hablar, en el caminar, en el trabajar, en todas partes, en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del trabajo, fuera del trabajo, en la calle, en todas partes. El Espíritu de Dios debe de hacerte pensativo de tu conducta. Si no sientes remordimiento, si no sientes una reprensión por un pecado, por un error cometido, debe de examinarte, porque hay un peligro poderoso de que tú puedas morir e ir al infierno. Bueno, eso se llama contrictar, alejar el Espíritu Santo de usted. Al contrario de Saúl, hubo David. David también fue rey. Pero cuando David cometía un error, el Espíritu, oiga hermano, a diferencia de Saúl, David cuando cometió un error, el Espíritu lo hacía pensativo de su conducta. Inmediatamente David cometía un error, se tiraba de rodillas y sufría en su corazón los errores que cometía, y el Espíritu le hacía pensativo de lo que había cometido. Y David decía: oh Dios, ten piedad conforme a las multitudes de tus misericordia y borra mis rebeliones. Wow. Tremendo, tremendo. En cierta ocasión David dijo, estaba tan agobiado, acongojado, estaba tan golpeado, estaba tan arrepentido de lo que había hecho, que dijo: Jehová, Señor, no esconda tu rostro delante de mí.
Salmo capítulo 27, del 9 al 14. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona no es reprendido por el Espíritu? Cuando una persona no lo hace pensativo de su conducta, persevera en el pecado hasta que la gracia abunde. Romanos 6, del 1 al 2. No es eso lo que dice. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y contesta, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amados hermanos que me escuchan, en esta hora, el Espíritu tiene que hacernos pensativos de nuestra conducta. Muchas veces vivimos desordenadamente en la iglesia y nos vamos y queremos culpar al pastor, culpar al diácono, culpar al músico. No. En la iglesia tú no vas a buscar para que te den, tú vas a dar a la iglesia, a dar lo mejor de ti para la gloria de Dios, a llevar tu mejor perfume, como lo hizo aquella mujer que juntó lo que tenía y derramó el perfume en los pies de Cristo. Tú vas a dar lo mejor de ti, tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor ofrenda. Que el Espíritu te haga pensativo de lo que tienes que hacer dentro y fuera de la iglesia. No a mirar que no me dieron una oportunidad, que no me toman en cuenta. No. El Espíritu te tiene que hacer pensativo de tu conducta, llenándote de la gloria de Dios, siendo un ejemplo en la iglesia, siendo, aleluya, un modelo para los jóvenes, un modelo para las damas, un modelo para los caballeros, un modelo para los jóvenes, siendo un modelo para los vecinos, un modelo, aleluya, para los empleados de tu trabajo, un modelo para los de la calle, porque el Espíritu debe de andar contigo y tú en el Espíritu. Pues la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo hablo duro a mi esposa, si tú hablas duro a tu esposo, si tú maldices a tus hijos, si tú maldices en el trabajo, si no hay comportamiento en la iglesia ni fuera de la iglesia, si no obedece la voz del pastor, si no haces nada para Dios y estás tranquilo y estás en paz y duerme tranquilo, entonces el Espíritu no te está haciendo pensativo de tu conducta. Obligatoriamente, si estamos en Cristo, si estamos en Dios, si caminamos en el Espíritu tiene que hacernos pensativos de nuestras acciones. Nuestras acciones tendrán que venir revocadas, amén, corregidas y reprendidas por el Espíritu. De lo contrario, no somos nada. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es miembro del cuerpo de Cristo y usted insulta a un hermano, insulta a su prójimo y usted no obedece a su jefe y usted no obedece al pastor y usted no obedece a Dios y usted en su casa tiene un comportamiento contrario, entonces el Espíritu no le está haciendo a usted pensativo de su conducta. Y cuando el Espíritu no le está haciendo a usted pensativo de su conducta, significa que ya Dios lo dejó a usted. Tenga cuidado. Dios abandonó a Saúl. Dios abandonó a unas cuantas personas. Porque Dios es paciente. Dios es amor. Pero la segunda parte dice, Dios es fuego consumidor. Y si Dios te está haciendo pensativo de tu conducta por varios años de tu vida, Dios te está diciendo, esto está pecado, esto está mal. Dios usa al pastor y te dice, esto es pecado, no uses esto, no te pongas esto. La Biblia dice esto. Dios usa al evangelista y tú sigues, no, que eso no es nada, porque Isaías dice, ay de aquellos que en los últimos tiempos a lo amargo le dirán dulce y a lo dulce amargo. Y si a lo dulce tú le estás diciendo amargo y a lo amargo le estás haciendo dulce, significa que el Espíritu no te está haciendo pensativo de tu conducta. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Muchos cuidados, porque hay muchos perdidos dentro de la iglesia. La paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Esperando que a partir de hoy, de esta noche, podamos
cambiar nuestro clamor, cambiar nuestra oración y decirle al Señor: Señor, hazme pensativo de mi conducta. Muchas bendiciones.